Buenas tardes con todos. Mi nombre es Samuel Alejandro Cadena Tapia, del paralelo G de la asignatura de Arte y Música, estudiante de la carrera de Ingeniería Civil. Bueno, a continuación vamos a hablar un poco de la música y de algunos componentes con los que tienen que ver, las partituras, todo esto para hacer música. Bueno, en primer lugar, nos hacemos la pregunta ¿qué son las claves musicales? Las claves musicales o llaves musicales son símbolos que identifican la altura específica de las notas musicales en el pentagrama. Estas señalan el nombre y la altura que corresponde a cada nota musical según el espacio o línea del pentagrama que la nota ocupa. Ahora sí, ¿para qué se emplean las claves musicales? Bueno, la función principal de las claves musicales eh, es determinar la altura que corresponde a cada nota musical, según la posición que vayan ocupando en un pentagrama, es decir, el espacio o la línea que se ubica. Por ejemplo, un pentagrama se compone de 5 líneas y 4 espacios. Según donde se estén ubicando, conforman una clave musical. Bueno, además de eso tienen otras funciones secundarias como las que nos hablan ahí, que son distinguir el registro de la música, eh, como son los sonidos graves, medios o agudos. Asociar las figuras en el pentagrama con el nombre de la nota que corresponden, como do, re, mi, fa, sol, la, si, do sostenido, re sostenido, así, o do mayor, re mayor. Se diferencia el nombre de las notas en los distintos espacios y las líneas del pentagrama. Algunas claves son asociadas a un instrumento particular. Por ejemplo, hay unas que son solo para percusión, otras para la guitarra, otras para el bajo y así sucesivamente. Bueno, las características y los tipos de las claves musicales. Las claves musicales son elementos de notación musical, de escritura de las músicas, pues son lo más importante. Eh, Son símbolos musicales que se escriben en el pentagrama, describen la altura y el nombre de las notas, definen el sonido, ya sea grave, medio o agudo, distinguen en ocasiones eh, el instrumento que se debe de tocar, se escriben siempre al inicio de cada pentagrama y del sistema de pentagramas. Van, a altera, van acompañados con las alteraciones musicales como fa, re menor, do menor, y señalan el nombre que responde en el espacio o la línea del pentagrama. Los tipos de las claves musicales son como la clave de sol, que es utilizada para registrar los sonidos más agudos o los más altos, especialmente los que se encuentran por encima del do central. Esta es utilizada con instrumentos como el violín, la flauta y el piano. La clave del fa son también conocidas como la clave de bajo. Se emplea para registrar los sonidos más graves o los más bajos, especialmente que van debajo del do central. La clave del fa es usada más por instrumentos de sonoridad grave, como por ejemplo el bajo acústico y el eléctrico, el violonchelo, la tuba, el trombón, el fagot y los barítonos. Los barítonos. Eh, la clave de fa también se la puede utilizar en varios espacios, como en la cuarta línea, en la tercera línea, y tienen su respectivo funcionamiento. La clave de do, esta también se la puede utilizar en varias líneas, o sea, no específicamente con la clave de sol que tiene que ir solo en un lugar central. La clave de do se la puede subir o puede bajar según la tonalidad que quiera. Esta recibe también la clave de alto. Se la llama como la clave de alto porque se utiliza para registrar sonidos medios por encima o por debajo del do central. Otras claves musicales son la clave de persecución, que la vemos aquí en la diapositiva, y la clave de tablatura para la guitarra, que es especialmente para guitarras, la de tab.
Se le llaman notas musicales al sonido que se producen a través de una vibración con una frecuencia constante. Las notas musicales pueden ejecutarse con cualquier tipo de instrumento musical, desde guitarra hasta decir que la voz también se puede interpretar por notas musicales. Las notas musicales se pueden representar de manera escrita. Para esto es necesario recurrir a las figuras musicales que se ubican en lugares específicos del pentagrama. Por ejemplo, aquí en la figura vemos que están ubicadas desde el Do hasta el Si. Y van Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Y hay otros que son más agudos, o también hay sonidos que se pueden representar con notas musicales más graves. Se conoce como pentagrama a una modalidad de notación musical que se basa en una estructura compuesta por 5 rectas ubicadas de manera paralela y a una misma distancia de separación. Los pentagramas se destinan a la escritura de música, es decir, para tener registro del soporte escrito de las notas y los demás signos musicales. Esto es necesario para interpretar una melodía. Al inicio del pentagrama siempre se coloca la clave musical, que permite relacionar cada nota musical con la ubicación o espacio que ocupa en el pentagrama. Eh, la clave conecta una nota en un lugar específico del pentagrama, lo que se hace que las demás notas les correspondan a ciertos lugares y líneas adyacentes. Las líneas y los espacios, como ya lo mencionamos, es el conjunto de 5 líneas y 4 espacios donde se escriben todos los signos musicales. Estas van enumeradas de arriba hacia abajo, como decir, línea 1 es la primera línea contando desde abajo, y así sucesivamente 1, 2, 3, 4, 5 líneas. Y los espacios igual, contándolos de abajo hacia arriba, y son 4 espacios del pentagrama. Las líneas adicionales: en ocasiones se necesitan más notas de las que se pueden escribir en un pentagrama, lo que eh, hace que ocupemos líneas y espacios adicionales para hacer que los sonidos sean más graves o más agudos. Por ejemplo, si están por encima del pentagrama, serán los sonidos más agudos, y si están por debajo del pentagrama serán los sonidos más graves. Las figuras musicales son símbolos o caracteres de notación musical empleados para representar gráficamente los sonidos musicales de forma escrita, así como empleamos las letras para representar palabras o los números para representar cifras. En la música se necesitan utilizar símbolos que registran sonidos. La cualidad de las principales figuras musicales que representan la duración del sonido según el valor de cada figura, y la altura del sonido según la ubicación en el pentagrama. Las partes de la figura musical mm, tiene un nombre asignado, que van desde el núcleo o cabeza, plica o cuerpo y corchete. El núcleo o la cabeza de las figuras indican la altura del sonido según la posición en el pentagrama. La plica y el cuerpo se escriben hacia arriba como en la primera figura, o hacia abajo como en la tercera figura en el pentagrama, según la altura de la nota. Y el corchete varía según la cantidad de figuras que se escriben próximas, a un lado de la otra, sea una figura individual. Y en esta última tenemos un cuadro que está de la parte izquierda de la diapositiva, que nos indica el nombre de cada figura, la figura, el silencio y el valor de los pulsos. ¿Esto qué significa? En el nombre de la figura, por ejemplo, la figura dice que es una redonda. Esta dura 4 tiempos. Cuando aparezca esta, el sonido tiene que durar 4 tiempos. En el silencio dice que si aparece esta, es un silencio de redonda, que significa que tiene que el sonido hacer una pausa de 4 tiempos. Así continuamos con la figura redonda, con la figura blanca, que dura 2 tiempos, y el silencio de blanca dura, que hay que hacer una pausa de 2 tiempos. Y así hasta llegar a la semifusa,
y al silencio de semifusa, según como aparezcan en el pentagrama. A la parte derecha de la diapositiva tenemos el puntillo. El puntillo musical no es más que cuando aparezca un punto al lado de una figura, es que esta va a durar la mitad de lo que vale la figura. Por ejemplo, si aparece al lado de una redonda, eso significa de que va a durar lo que dura una redonda más una blanca, el sonido. Es decir, que esta va a durar 6 tiempos. Asimismo, cuando aparezca al lado de un silencio de redonda, será que significará que la pausa será de 6 segundos o 6 tiempos, por decirlo así. Eso es todo. Muchas gracias.